Bueno, seguimos con con la audiencia pública y ahora entonces va a empezar su presentación el Ministerio de Obras Públicas. Muy buenos días. Buenos días. Comparece por el Ministerio de Obras Públicas Carola Sáez, abogado de la Unidad de Defensa Judicial. Me acompaña Oscar Gajardo, jefe de la Unidad de Defensa Judicial, la señorita Joana Escobar, ingeniero civil, asesor de la División de Construcción, y el señor Víctor Neira, ingeniero civil, jefe del Departamento de Obras Viales de la Dirección General de Concesión. Estamos aquí para formular observaciones por parte del Ministerio de Obras Públicas a la discrepancia presentada por la sociedad concesionaria respecto al contrato de concesión alternativa de acceso a Iquique, la cual dice relación con un desacuerdo respecto a la procedencia del pago de los costos de gestión y supervisión de los cambios de servicios húmedos y no húmedos que no fueron reconocidos por el inspector fiscal y excluidos de los presupuestos aprobados por parte del inspector fiscal. De igual forma, la concesionaria demanda un mayor costo que ha pagado Agua del Altiplano por los cambios de servicios húmedos, superior al presupuesto que fue aprobado por el inspector fiscal, que en suma ascienden a 6.500 millones de pesos más IVA. Conforme se ha señalado, se realizarán observaciones a la presentación que realizó la concesionaria, en la cual se harán observaciones en relación a la interpretación que hizo la concesionaria a las normas contractuales, de las cuales se desprende que no procede que el MOP, respecto al primer concepto reclamado, tenga que reembolsar algún costo adicional por gestión y supervisión de los cambios de servicios. En razón de lo anterior, es importante tener presente qué es lo que dispone el contrato de concesión en relación a las obligaciones que asume la empresa adjudicataria en estos casos. Ambas obligaciones están incluidas en las prestaciones que contemplan la relación contractual que existe entre el MOP y la concesionaria adjudicataria, cuyo costo debe ser considerado en la estimación de costo que la empresa hace en su oferta económica. Al adjudicarse el contrato, es la empresa concesionaria quien asume de manera directa la dirección y control de la ejecución de la obra. Es él quien adquiere la obligación y la responsabilidad de gestionar y coordinar la supervisión del cumplimiento del desarrollo del proyecto. La gestión y supervisión que debe realizar toda empresa concesionaria tiene por finalidad asegurar el cumplimiento, ¿cierto?, de los objetivos, procurando garantizar la ejecución de la obra y con la correlativa supervisión. Estas obras del cambio de servicio pasan a formar parte del contrato de concesión y, por tanto, se entienden incluidas dentro de la obligación que asume la concesionaria. La gestión y supervisión de todas las obras que tienen relación con la obra concesionada constituyen un elemento de la naturaleza de la obligación del adjudicatario, es decir, son obligaciones que se entienden incorporadas, ¿cierto?, en la delegación que le fue concedida por parte del Ministerio, ya sea que la ejecute de manera directa o a través de un tercero, considerando que frente al Ministerio de Obras Públicas la concesionaria es la única responsable. Teniendo presente lo expuesto, la concesionaria en su oferta técnica en el documento número 8, en la página 22, consideró, ¿cierto?, un profesional al cual denomina jefe de oficina técnica y servicios afectados, quien tiene como principal funciones y responsabilidad la supervisión y coordinación de las modificaciones de los cambios de servicios húmedos y secos, gestionar el cambio de todos los servicios que afecten al normal el avance de las obras, mantención de las relaciones con las empresas proveedoras de los servicios, la coordinación de los proyectos de cambio de servicios, entre otras actividades. Es decir, la concesionaria valorizó en su oferta económica, o sea, contempló en su oferta, efectivamente valorizó en su oferta económica la existencia de un supervisor quien está a cargo de todos los cambios de servicio, y así lo expresó en su oferta. En relación con lo anterior, ¿cierto?, las modificaciones de los servicios, el artículo 2.2.11 señala en forma expresa que la concesionaria tiene la obligación de realizar las modificaciones de todos los servicios. Estas obras forman parte del contrato de concesión y, como tal, ¿cierto?, tienen que desarrollar los proyectos de ingeniería definitivos y someterlos a aprobación de las empresas, ¿cierto?, encargadas de estos servicios. De igual forma, señala que con la finalidad de que se den en manera de cumplimiento de la obligación, los cambios de servicios pueden ser ejecutados por ella misma a través de las empresas o por terceros. Las modificaciones de servicios en relación al artículo 2.3.20, la concesionaria dice que será responsable que se realicen todas las obras, contempladas en el artículo 1.819. Por su parte, el artículo 1.819, en relación a los cambios de servicios requeridos, señala en forma expresa que los costos derivados de las distintas actividades que deba realizar la concesionaria en relación a la coordinación, gestión, inspección y control de los cambios de servicios serán en su entero cargo y costo y responsabilidad.
Teniendo presente lo anterior, la concesionaria señaló en su discrepancia que la responsabilidad de ella es velar porque los cambios de servicios se ejecuten de manera correcta y oportuna. Es decir, ella reconoce que es ella la obligada a gestionar y controlar y supervisar que los cambios de servicios se ejecuten en la forma y plazo acordado, considerando que, como se ha señalado, ella es la única responsable frente al Ministerio. La sociedad concesionaria señaló también que el inspector fiscal hizo una errada interpretación del artículo 1.819 de las BALI, ¿cierto?, considerando que los costos de gestión y supervisión se encuentran incorporados en estas 100.000 UF que establece la norma. Sin embargo, como se pasará a explicar, el monto de las 100.000 UF que señala la norma contractual se refiere a un monto máximo que debe asumir la concesionaria por la construcción de los cambios de servicio, ¿cierto?, el que debe ejecutar. Todas las disposiciones contractuales que dicen relación con el artículo 1.819 se refieren, ¿cierto?, a, si bien el proyectar y gestionar forma parte de su obligación contractual, como se ha señalado, la construcción del mismo se debe hacer a su entero cargo y costo en relación a la posibilidad que tiene el Ministerio posteriormente de requerir este reembolso, y por tanto lo limita a 100.000 UF, ¿cierto?, que son de su cargo, el cual debe imputar a cada uno de los pagos que la concesionaria realiza a la empresa de servicio. Todos los párrafos de la norma contractual se refieren, ¿cierto?, al monto tocante al pago que la concesionaria realiza a la empresa de servicio cuando se refiere a las 100.000 UF. El párrafo cuarto y quinto de la norma regula cómo se compartirá este costo, ¿cierto?, cuando el monto de las 100.000 UF supere, ¿cierto?, lo que la concesionaria ha pagado a la empresa de servicio. Luego, el párrafo octavo también se refiere a los pagos que la concesionaria realiza a la empresa de servicio. También reconoce en este párrafo el derecho que tiene la concesionaria del MOP, de repetir frente a la empresa de servicio y solicitar su reembolso. El párrafo décimo establece en forma expresa que los costos derivados de las distintas actividades, ¿cierto?, que debe realizar la concesionaria en relación a los costos de coordinación, gestión, inspección y control de los cambios de servicios serán de su entero cargo y costo y responsabilidad. Es decir, en definitiva, las normas contractuales establecen de manera expresa que el monto máximo que establece la norma corresponde a un costo que debe asumir la concesionaria por la modificación y se refieren a los costos de construcción de los cambios de servicio. Lo que determinan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto de la norma se relacionan con los pagos que la concesionaria hace a las empresas dueñas de los servicios y cómo va a compartir estos ingresos cuando estos superen los 100.000 UF que asume la norma, o en su caso, como en el caso de que este monto sea inferior, cómo debe ejecutar obras, reinvertirlo en la obra. La norma del párrafo décimo cierra, a nuestro entender, toda posibilidad de la discrepante que realice un cobro en forma complementaria o adicional, ¿cierto?, por la gestión y supervisión de los cambios de servicio, ya que determina en forma expresa que son de su cargo, costo y responsabilidad. Nosotros hemos señalado que el Ministerio de Obras Públicas excepcionalmente paga costos de gestión y supervisión cuando realiza modificaciones de contrato, ¿cierto? Y en estos casos, si existen obras que se requieren cambio de servicio, compensará la concesionaria por estas gestiones de supervisión, considerando que estas obras no fueron consideradas en su oferta. En esos casos, el Ministerio de Obras Públicas lo ha estimado que este costo por gestión de supervisión equivale a un 1.5 o un 2% del costo del cambio de servicio. Y esto queda demostrado, aquí traemos un ejemplo, que Costanera Norte, se hizo una modificación de contrato en donde ahí existen varios cambios de servicio, que en su total, como dice acá, representa un 5% del costo total de los servicios que se requieren cambiar. Lo que pasa es que hay otra diapositiva. Bueno, hay una diapositiva que está por bajo, que representa cuánto del costo de gestión que el Ministerio reconoce, ¿cierto?, equivale al porcentaje. Muchos de ellos, del monto que reconoce el Ministerio, equivale a un 2.69, un 2.17, un 1.18 del costo de la obra por cambio de servicio propiamente tal. Ahí está, eso es lo que les estaba explicando. En relación al segundo concepto que la concesionaria reclama, es importante tener presente qué significa para el Ministerio de Obras Públicas el presupuesto aprobado. El presupuesto es aquel instrumento que, como se señaló acá, elabora la propia concesionaria, ¿cierto?, y se entiende que tiene todas las obras que son necesarias para el cambio de servicio.
Este presupuesto puede ser modificado solo si la concesionaria entrega al inspector fiscal nuevo antecedente que diga en relación a obras, ¿cierto?, que impliquen un mayor gasto o disminución que sea necesario para hacer un cambio de servicio. Para determinar la existencia de esta obra adicional y disminución, ¿cierto?, es necesario revisar los planos constructivos ASBIL y compararlos con los presupuestos y el proyecto aprobado, ¿cierto?, y determinar si la pertinencia de esas eventuales diferencias. En relación a la obligación que asume la concesionaria, ¿cierto?, en la supervisión y control y gestión respecto de estos cambios de servicios, ellos tienen una persona que se encarga de esto. Esta persona debería velar porque el pago que la concesionaria realice se ajuste a las obras que fueron contratadas. Debería cuidar que no se agreguen obras, ¿cierto?, que no fueron autorizadas, gestiones que no necesariamente impliquen aumento de las obras que así lo justifiquen. Su obligación de inspección y control se orienta básicamente a que las obras ejecutadas por cambio de servicios se enmarquen dentro del presupuesto aprobado por el inspector fiscal y las obras autorizadas. La concesionaria ha señalado que el Ministerio puede reembolsar, ¿cierto?, todos los costos que ella ha desembolsado por los cambios de servicio. Si bien el artículo 1.819 en relación al artículo 41 del DFL 850 así lo permiten, sin embargo, no es efectivo que el Ministerio pueda recuperar todos los reembolsados, sino que se ciñe única y exclusivamente en relación a los presupuestos aprobados. Y para ello la concesionaria debe hacer entrega al Ministerio de Obras Públicas de todos los documentos que digan relación, ¿cierto?, con el cambio de servicio, donde se encuentran todos los documentos que están ahí detallados, principalmente el proyecto de cambio de servicio, la factura, todo lo que pagó a la empresa de servicio, los planes y los presupuestos. La falta de prolijidad que experimentó la empresa concesionaria en la entrega de estos antecedentes, por su inconsistencia con los presupuestos aprobados y las facturas que fueron entregadas, generó un atraso en la confección de los expedientes para que el Ministerio de Obras Públicas, a través del Consejo de Defensa del Estado, pudiera gestionar su reembolso. Atendido lo anterior, existe un monto importante de desembolsos que no han sido requeridos por haber transcurrido más de 5 años de la fecha de la factura, o sea, ya se encuentran prescritos, que el Ministerio no los va a poder recuperar y, como se demostrará más adelante, son montos bastante importantes. A continuación, dejo con ustedes a Víctor Neira y a Joana, ¿cierto?, quienes harán observaciones de carácter técnico y financiero, ¿cierto?, en relación a las observaciones que se han presentado. Hola, buenos días. Primero les voy a presentar el procedimiento de aprobación respecto a los cambios de servicio que maneja el MOP. Primero, la sociedad concesionaria informa al IF el listado de empresas que se van a ver afectadas y que se requiere cambiar su servicio. El IF oficia al director de vialidad y informa cuáles son las empresas para que ésta a su vez las notifique y se puedan poner en contacto con la concesionaria y empezar a hacer las coordinaciones respectivas. Perdón, ahí sí. Después la sociedad concesionaria solicita presupuesto a las empresas de servicio. Muchas veces las empresas de servicio no son las que entregan el presupuesto y lo tiene que realizar la propia sociedad concesionaria. Luego, cuando ya está el proyecto y el presupuesto hecho, este se presenta al inspector fiscal para su aprobación. El inspector fiscal revisa el presupuesto que sea en concordancia con el proyecto y lo aprueba. Luego procede la ejecución de las obras de cambio de servicio. Durante este proceso, el proyecto puede ser modificado, ya sea por un aumento de obra, distintas a las ya aprobadas. Y ahí se aprueba un presupuesto y un proyecto nuevo. Después está la recepción de las obras por parte del IF y, por último, la sociedad concesionaria presenta el expediente con todos los antecedentes para su aprobación. Esto no significa que el inspector fiscal, en este caso, aprueba un nuevo proyecto, sino que aquí él acepta e incorpora a las consideraciones que tienen que tener para incorporar este valor, ya sea en uno de los tramos que esté, si ya se va a incorporar al BPI, si se encuentra entre las 100.000 o dentro del rango entre 100 y 150.000, que es el caso de este contrato. No si son nuevas obras para incluirlas y aumentar el presupuesto. No ese es el fin del expediente. Es para que revisarlo y que contenga todos los antecedentes necesarios para que el Consejo de Defensa del Estado pueda hacer la reclamación respectiva de las empresas. Vale.
Las VALI, en su artículo 1819, respecto, y el espíritu que tiene respecto a la construcción de la obra, establece que si el monto de las obras es menor o igual a 100.000, el monto es a cargo de la concesionaria. Si este monto no se utiliza, el 80% debe ser reinvertido en una obra que el inspector fiscal determine. Si el monto de construcción de los cambios de servicios se encuentra entre 100.000 y 150.000, el 20% es asumido por la concesionaria y el 80% es asumido por el MOP. Y si el costo total de construcción de las obras es mayor a 150.000, este monto es incorporado al BPI. Por eso es importante los expedientes para poder llevar la contabilización y poder establecer en cuál uno de los 3 tramos nos encontramos. Por lo tanto, los costos derivados de las distintas actividades que debe realizar la sociedad concesionaria relacionadas con la coordinación, gestión y control de los cambios de servicio es de su entero cargo, costo y responsabilidad. Como pueden ver, ahí se encuentran todos los cambios de servicio que están aprobados. Hoy en día hay reconocidos los montos que ha reconocido el MOP bajo este concepto, el cual es alrededor de 664.898 UFs. Respecto a los conceptos incluidos en los presupuestos por corresponder a una obligación contractual, que fueron en innumerables ocasiones no aceptados por el inspector fiscal, podemos encontrar costos varios que tienen que ver con supervisión. También podemos encontrar elementos de control y seguridad y los gastos de gestión, el 15% reclamado, el cual se encontraba en cada uno de los presupuestos entregados por la sociedad concesionaria. Los costos por gestión y supervisión incluidos fueron incluidos en cada uno de los presupuestos, el 15% reclamado, como se dijo ya anteriormente, y estos fueron retirados por el inspector fiscal por ser una responsabilidad de la concesionaria respecto a lo establecido en las bases de licitación. Los mayores costos no reconocidos por no estar asociados a mayores obras están, en los servicios húmedos, que están relacionados a la modificación de red de agua potable de la Ruta 16A, donde el valor reconocido por el IF es de 3.089.805.805 y los valores demandados respecto a este mismo cambio de servicio son 2.527.736.797 y lo mismo para la modificación de red húmeda que está en el sector de Autospicio y Humberson, en cual el valor demandado es de 1.141.425.589. Hola, buenos días. Sí, aquí quiero mostrar la cronología de aprobación del presupuesto de cambio de servicio, donde se demuestra lo que ya más o menos ha quedado claro aquí en el panel, que hay un largo proceso de aprobación con una diversidad bastante grande de antecedentes y también una diversidad bastante grande y preocupante de presupuestos. El 25 de julio del 2013, la sociedad concesionaria entregó por primera vez al IF el proyecto de cambio de servicio y este fue aprobado seguidamente el 2 de agosto. O sea, del 25 de julio al 2 de agosto se produjo una entrega y una aprobación de la primera versión de proyecto y por 4.500 millones. Se entiende entonces que en ese momento los cambios de servicio en este tramo, el tramo urbano de alto hospicio, porque hay otro que es el tramo interurbano. Y la diferencia es porque el tramo urbano tiene características bastante distintas del tramo interurbano, como es lógico. En ese momento, con ese presupuesto, la obra estaba en condiciones de iniciarse. Sin embargo, el 19 de agosto, a días de haberse aprobado el proyecto, la sociedad concesionaria ya rectifica el presupuesto o lo cambia. Y seguidamente, el 23 de agosto, también día después, el inspector fiscal le aprueba un nuevo proyecto que era levemente distinto al inicial, ¿no es cierto?, en alrededor de 1 millón. Después nos vamos a diciembre de 2013,
donde la sociedad concesionaria, de los 4.580 millones iniciales, presenta un nuevo proyecto y presupuesto amplificado en un 26%. Y diciendo que el proyecto de ingeniería, en todo caso, le llamé PIT ahí para ahorrar espacio, pero es el proyecto de ingeniería, no estaría terminado. Pero, sin embargo, lo modifica el inicial y lo amplifica en un 26% el presupuesto. El 10 de enero, el inspector fiscal, como corresponde, le dice que no se puede pronunciar porque el proyecto de ingeniería ni siquiera estaba completo. Desde enero nos pasamos a julio. En diciembre lo había presentado la sociedad concesionaria, en enero se le había contestado, en julio la sociedad concesionaria entrega su proyecto definitivo, o sea, 7 meses después, y el presupuesto de 5.700 millones lo rebaja a 5.400 millones. Seguidamente el inspector fiscal, de julio a agosto, pocos días después, un mes aproximadamente, le dice que... No, perdón, aquí me equivoqué. La sociedad concesionaria, entrega un nuevo presupuesto, unos días después, ya no por 5.400 millones, sino que por 5.699 millones. Y después, el 20 de agosto, lo cambia a 6.349 millones. Entre el 7 de julio y el 20 de agosto del mismo año, pasó de 5.400 millones a 6.300 millones. Y en un año, pasó de 4.500 millones a 6.300 millones. O sea, los millones iban y venían aquí a la orden del día. Y el 29 de agosto, el inspector fiscal, de todas maneras, revisando los antecedentes, le aprueba un nuevo presupuesto y, por ende, el proyecto por el último presupuesto que había presentado la sociedad concesionaria. Seguimos. Voy a tratar de apurar, pero desde agosto, entonces, desde agosto 2014 pasamos a marzo 2015, donde los 6.300 millones se transforman en 9.300 millones, o sea, 3.000 millones de más entre agosto, insisto, y marzo, o sea, 7 meses. Y el 17 de abril el inspector fiscal, en un mes, le dice que le rechaza la nueva versión porque contiene volúmenes de obras mayores a los perfiles transversales ya aprobados. O sea, ahí ya se evidencia que hay una amplificación de volúmenes de obra. Esto era principalmente en sobreexcavaciones y rellenos. El 17 de junio la sociedad concesionaria presenta un nuevo proyecto, los 9.000 millones rebajados un poquito, 9.300 millones, y agrega un costo adicional de 1.300 millones, casi 1.400, por concepto de gestión y supervisión de obra. Y el 9 de septiembre el IF le indica que no había respondido a observaciones, por lo tanto mantiene el monto aprobado en agosto de 2014, que era de 6.300 millones. O sea, desde agosto 2014 a septiembre 2015 había habido un aumento notable nuevamente de presupuesto, pero el inspector fiscal había mantenido su postura de que el proyecto aprobado era el de agosto 2014 con 6.300 millones. Después ya viene la PSP de por medio, se pone en servicio la obra y 6 meses después, y a 110 días de dada la PSP, la sociedad concesionaria entrega un nuevo PIT. O sea, ya recepcionada la obra, puesta en servicio, cobrando peaje, aparece un nuevo PIT, un nuevo proyecto. Y el inspector fiscal en enero, en menos de un mes, se lo devuelve y le dice que no corresponde porque ya está otorgada la PSP. La sociedad concesionaria insiste en solicitar pronunciamiento el 23 de diciembre de 2015 y el inspector fiscal, en definitiva, aprueba y da por cerrada la situación con una aprobación de 7.200. Esta aprobación y esta revisión el inspector fiscal se allanó empleando un criterio, en su momento definido por él, de volver a revisar la obra, el proyecto, revisar los planos ASBIL y ver si efectivamente correspondían aprobar una modificación de proyecto en base a lo que se había construido. No le puede reconocer toda la sociedad concesionaria todo lo que pudo haber hecho de más porque pudieron no haber constituido obra en sí. Probablemente mayores volúmenes,
pero el inspector fiscal no tiene por qué aprobar mayores volúmenes que por alguna responsabilidad de la concesionaria lo ejecutó. Nos vamos al otro tramo que tiene un recorrido más o menos similar, ¿no es cierto? Con diferentes fechas, diferentes montos. Otro tramo, insisto, es del tramo de Humberston, interurbano Humberston-Alto Hospicio. El 10 de septiembre empieza todo con un 4.200 millones, el 10 de septiembre de 2013, bien digo, 4.200 millones, y el inspector fiscal se lo aprueba entre el 10 de septiembre al 22 de octubre, un poco más de un mes, se lo aprueba efectivamente por ese monto. Pero el inspector fiscal, dentro de su facultad de revisar permanentemente la obra y los antecedentes entregados por la sociedad concesionaria, revisa y se da cuenta de que habían unos muros de contención y tuberías que no interferían con la construcción de la calzada, por lo tanto no correspondía atribuirle la categoría de cambio de servicio, era un exceso. Por lo tanto, le rebaja el valor a 2.600 millones. Expositor, le restan 5 minutos. Vale, gracias. El 19 de agosto la sociedad concesionaria presenta de todas maneras una modificación aumentando el presupuesto en 154 millones. Después reitera lo expuesto por ADA que debido a características geométricas puntuales se debe modificar por esos 154 millones. El 15 de septiembre el inspector se lo rechaza porque lo atribuye a un error de ejecución. La sociedad concesionaria el 22 de enero informa que ADA le dice que le está reclamando cobros adicionales por 950 millones. Puede ser, le puede haber reclamado por más, por menos. Y en definitiva el inspector fiscal, el 12 de junio, presenta una nueva versión la sociedad concesionaria por 1.400 millones. Voy a ir un poquito más rápido para no lograr el tiempo. En definitiva, siguiendo un procedimiento relativamente similar al otro tramo, el inspector fiscal termina aprobándole en febrero de 2016 el presupuesto que considera aceptable, de la misma manera como les dije el tramo anterior, por 3.000 millones. Aparte de ese resumen ahí que le decimos de cómo ocurrieron los hechos, hay una situación que nosotros consideramos que donde pudieron haber estado el origen de estos mayores costos. Debido a las sobreexcavaciones realizadas por la constructora, la empresa Agua del Altiplano debió realizar rellenos adicionales, como lo dije. Que ADA, que es Agua del Altiplano, realizó obras que debieron ser ejecutadas por la constructora SACIR. La sociedad concesionaria no informó oportunamente a ADA respecto de las obras que no serían ejecutadas, por no interferir en el contrato de la concesión. O sea, había obras que no debían ser cambio de servicio y la sociedad concesionaria no se lo dijo a ADA. Los mayores movimientos de tierra se debieron al uso de entibaciones necesarias para asegurar estabilidad de taludes, probablemente. Ese en realidad fue lo que evaluó el inspector fiscal. Fue necesario realizar entibaciones adicionales, pero eso no es responsabilidad del MOP pagarlas, porque eso es un proyecto aprobado y lo que ocurra en terreno no es responsabilidad del Ministerio aprobarla, a no ser que se evalúe y se apruebe un nuevo proyecto, a lo mejor incorporando la entibación. Por lo mismo consideramos que es improcedente los costos adicionales. Ante esos planteamientos que realizó la sociedad concesionaria, el IF le contestó que el proyecto aprobado fue elaborado por una consultora habilitada por ADA, que las especificaciones técnicas generales estableció que las cubicaciones se calcularon con un ancho basal de 0 a 6 metros, por lo tanto no correspondía reconocer movimiento de tierras por sobre esas dimensiones. Que el contratista debe ejecutar las entibaciones que sean necesarias para asegurar la estabilidad y protección de las estructuras de cualquier tipo aledañas a la obra. Que las especificaciones técnicas del proyecto se estableció que las cubicaciones y partidas que se presentan son meramente informativas. Y es responsabilidad del contratista su verificación cuando postula las obras, evidentemente. Por lo tanto, los gastos adicionales serán de cargo de él. Según lo presentado, se puede concluir que se evidencia una descoordinación entre la constructora SACIR y la empresa de servicio Aguas del Altiplano, lo que llevó a ejecutar un mayor volumen de obra. Presentaron reiteradas modificaciones de proyecto, a pesar de que los proyectos fueron elaborados por una oficina consultora habilitada por Aguas del Altiplano.
Los antecedentes presentados evidencian que hubo errores de ejecución que pudieron ser evitados con una adecuada supervisión y control por parte de la sociedad concesionaria. Contrario a todo procedimiento, la sociedad concesionaria solicitó en reiteradas ocasiones aprobar un nuevo presupuesto cuando las obras se encontraban en proceso de ejecución o terminadas, que pueden ver también como antecedente que por tiempo no pudimos presentar, que el inspector fiscal tuvo que parar obras en innumerables ocasiones que no debían ser construidas. Pasa a la siguiente. Los montos de gasto por cambio de servicio que no podrán ser reembolsables por el MOP son de 2.123.480.885 debido a que las facturas ya se encuentran prescritas. De este total, facturas que ya se encuentran aprobadas y reconocidas por el MOP son 693.341.447. Facturas que en la actualidad no está reclamando la sociedad concesionaria, que no van a poder ser reembolsadas, es 1.430.139.483. Adicionalmente a esto, se debe decir que debido a que los expedientes no estaban completos, hay facturas que debido a que por tiempo, ya que el último fueron aprobados hace algunos meses atrás, hay 994 millones que no van a poder ser reclamados, ya que las facturas van a vencer aproximadamente en el primer trimestre del 2019, febrero Expositora, mayoritariamente. terminó su tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Aquello que no hayan alcanzado a exponer está en el documento, si es que hubiera algo, pero ya están las conclusiones, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, así que iniciamos la ronda de preguntas y empezamos por don Fernando Avara, por favor. Sí. Quería consultarle lo siguiente. La sociedad concesionaria ha señalado en su discrepancia de que habrían casos en que sí habrían aprobado costos de supervisión y control. ¿Podría referirse a eso? Si ¿existen esos casos y cuáles son? Entiendo que hubo un caso y que después se anuló. Tengo entendido. Sí, tengo entendido que existen, no sé en qué época se realizó, tengo entendido que fue en principio del contrato. Efectivamente, se reconoció por un periodo disminuido estos gastos de gestión y supervisión, ¿cierto? No obstante ello, posteriormente ese reconocimiento fue, como se dijera, o sea, el Ministerio no está obligado a mantenerse en un error. Efectivamente lo cobró, pero después al momento de revisar posteriormente y se ha mantenido a lo largo del tiempo, se ha excluido de los presupuestos, ¿no? Entendiéndose que, como se expuso, forma parte de la obligación que asume el adjudicatario en el contrato de concesión. O sea, en el fondo, históricamente o a lo largo de la ejecución del contrato se fueron rechazando esas partidas, rechazando y excluyendo el presupuesto. Hubo casos en que sí se aprobó, pero que después se dieron cuenta y se habrían anulado. Exactamente. ¿Eso es lo que está diciendo? Sí. Bien, gracias. La sociedad concesionaria acaba de señalar que hay una contradicción bien potente, digamos, en que habrían los mayores costos que está reclamando sobre los presupuestos aprobados se deberían a mediciones de las mismas obras que estaban presupuestadas. Ustedes están señalando de que habrían obras distintas que no corresponderían a cambio de servicio. Entonces, porque acaba de señalar la sociedad concesionaria de que eran aumentos que se encontraron en el momento de ejecutar las obras, se encontraron con excavaciones que eran más profundas, en fin, o sea, era un tema de medición y ustedes están señalando que en realidad habrían también obras distintas que no corresponden solamente a un aumento de cantidades. Entonces, Es ambas cosas. Se detectó el inspector fiscal durante el desarrollo del proyecto que, no sé, Aguas del Altiplano, la concesionaria, o ambas, o entre ambas, estaban intentando, no voy a hablar de mala fe ni cosa por el estilo, pero era un hecho de que estaban intentando colocar obras que no correspondían a cambios de servicio. ¿Cuándo no corresponden a cambio de servicio? Cuando nuestra obra vial o la infraestructura que estamos haciendo
no requiere que se modifique el servicio para su construcción. Un ejemplo, un tendido eléctrico que, por ejemplo, aquí es de agua potable, una tubería de agua potable que va al borde de una calzada existente y nosotros construimos la doble calzada al otro lado. O sea, nunca la tocamos. Si nosotros tuviéramos que ponernos encima del trazado de esa tubería, evidentemente tendríamos que modificarla. Y lo que también nosotros detectamos, el inspector fiscal detectó en su momento, que sí hubo sobreexcavaciones que por alguna metodología constructiva, por algo que encontró la concesionaria en terreno, qué sé yo, realizó mayores movimientos de tierra, no consistentes con, por ejemplo, una tubería instalada. Si yo tengo una tubería de 1 metro, esa tubería de 1 metro tiene unas mediciones que tienen que serle aplicables por geometría de cuánto voy a excavar a ambos lados, cuánto voy a excavar abajo y arriba, bueno, lo dará la topografía. Esas medidas no pueden ser excedidas en extremo. Si la sociedad concesionaria excavó 10 metros para instalar una tubería de 1 metro, eso no puede ser reconocido. Ese fue el caso. Por eso decía que era de datos. Ok, gracias. Por último, ustedes, de acuerdo al marco contractual, ¿ustedes comparten la idea de que el presupuesto aprobado es una estimación y que luego puede ser ajustado? Mencionó la sociedad concesionaria que el presupuesto aprobado es una estimación y que después, luego en la ejecución de la obra en físico, en la realidad, se pueden encontrar con situaciones distintas y por lo tanto... Solamente admitimos de que se pueda modificar el proyecto, el presupuesto cuando cambia el proyecto. Yo lo pongo de ejemplo. Si en el desarrollo de la obra a todos los actores se les pasó de que faltaron 2, 3, 4, 1 kilómetro de tendido eléctrico, por exagerar, bueno, esa es una obra distinta, una obra adicional y modifica el proyecto aprobado, se aprueba un nuevo proyecto y se aprueba un nuevo presupuesto. Me queda muy claro. Gracias. Teodoro Vygotsky. Gracias. Lo hemos señalado en audiencias anteriores, de que en particular los representantes del MOB traen información novedosa y valiosa a la audiencia. Es bueno, pero me siento haber estado estudiando cosas muy incompletas. Y justamente lo que comentaba y preguntaba don Fernando antes sobre que los 3.700 millones de diferencia no es solo ADA, sino que hay sobreexcavaciones que me gustaría que la acreditaran, que da cuenta de ineficiencia, que apareció por primera vez la calidad del servicio, que hay obras adicionales, entre comillas, que pertenecen al contrato base y no a cambios de servicio. Y sí ADA, además, o sea, hay 3 obras que se están cobrando como ADA. Yo quiero pedirles que lo documenten. Es una aseveración muy importante que solo al final de esta presentación se ha planteado y que a mi juicio, por lo menos para mí, significa un cambio radical en el análisis del caso. Hablemos de ADA. De lo otro todavía no quiero pronunciarme porque no tengo los antecedentes. La sociedad concesionaria recibe un presupuesto de ADA y la posición de ADA es casi como un monopolio frente a la solicitud que le hace la concesionaria, no tiene alternativa respecto de obtener permiso o obtener acceso o obtener estimaciones o hacer control respecto de materias presupuestarias o de obras. Entonces mi pregunta, ¿cómo puede hacer respecto del mayor volumen? La concesionaria lo que hace es tomar conocimiento, no tiene mucha más alternativa, dado que está trabajando con un tercero
para llegar a la PCP. No tiene mucha alternativa. Incluso me formé la apreciación de que si le cobraba la boleta de garantía, se ganaba un bonito juicio y no cumplía la PCP. Y en realidad no le interesaba cobrar la boleta de garantía. Lo que quería es que ese trabajo se hiciera. Entonces ahí hay una circunstancia interesante de analizar, y que probablemente este panel va a debatir y va a pronunciarse al respecto, que es una singularidad. ¿Qué piensa al respecto, don Óscar? Me dio Sí, con ganas yo creo que es de el más hablar. capacitado para abordar, porque hay una Sí. singularidad ahí. Sí. Lo que pasa es que aquí hay un tema que viene mucho más atrás, un tema histórico. Si recordamos, las empresas de servicios eran estatales, y por lo tanto los cambios de servicio eran de cargo de quien solicitaba la modificación, ¿ya? Porque el Estado en el fondo se resguardaba y decía, si tú quieres modificar el servicio, tú tienes que pagarlo. Quien lo solicita, lo paga. Luego de muchos años de discusión en Contraloría, se modifica esa normativa, pero de todas maneras Contraloría mantenía el criterio de que pagaba quien lo solicitaba. Hasta que finalmente se cambia ese criterio, atendido ya a las condiciones que las empresas de servicio en general son empresas privadas, y por lo tanto acá se cambia el criterio y se dice el responsable es el dueño de la instalación. O sea, el Estado le entrega una concesión gratuita para instalar esos servicios, ¿cierto? Las postaciones, por ejemplo, y por lo tanto, como es gratuito, me dice, no me puedes cobrar a mí después, Estado, que si yo te pido que lo cambies, porque yo te estoy concediendo una concesión gratuita. Entonces, hay un tema histórico de por qué parte de esta manera y por qué el Estado finalmente después reclama esos montos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la normativa no faculta al Estado, no faculta al MOP para obligar a la empresa de servicio a ejecutar este cambio, ¿ya? No se puede ejercer por la fuerza. Y, por lo tanto, el Estado tiene que solicitar, así como la sociedad concesionaria, cuando hay un contrato directo, a la empresa de servicio, el presupuesto, pagarle y para poder ejecutar la obra, para poder cumplir con los tiempos, ¿ya? Ese es un tema bien que es real, histórico. Entonces, como los tiempos de las empresas de servicio son distintos a los tiempos del MOP y los tiempos de la constructora, la sociedad concesionaria, se hace esta forma de pagar y luego reclamar a través del Consejo de Defensa del Estado, o sea, recuperar. Entonces, lo que señalaba Felipe Valdés respecto de la contribución a la deuda, a quien estaba obligado, eso es así. Y precisamente el MOP transfiere esta responsabilidad a la sociedad concesionaria a través de la gestión y administración para que el Estado descanse en el concesionario, que fiscalice la cantidad de obra, que fiscalice que el cambio de servicio corresponda, que se ejecute dentro de los tiempos, y finalmente la concesionaria es el único responsable ante el MOP respecto de la ejecución de la obra y cumplir con su cronograma de tiempo. Entonces, es un tema que viene de mucho más atrás, de por qué el MOP le encarga a la concesionaria. Entonces, cuando acá se dice que simplemente la concesionaria es un buzón, la verdad es que no es así. O sea, precisamente lo vimos que la oferta técnica, la oferta económica de la concesionaria establece un jefe de gestión de cambios de servicio. Y eso es precisamente para poder coordinar, para poder revisar, para poder presentar los presupuestos. Entonces, cuando tienen un coordinador, un jefe de cambio de servicio, se le traspasa la responsabilidad al concesionario y se le dice hasta 100.000 UF, se limitan los montos porque efectivamente, históricamente en Chile pasa que cuando se levantan los caminos nos damos cuenta de que hay a lo mejor más cañería, más cambios de servicio que se tenían que ejecutar. Entonces, no es tan así que sea simplemente un buzón y se traspase la responsabilidad de cuánto me salió, esto es lo que tiene que pagar el MOP, sino que ahí está el valor agregado que entrega la concesionaria en la gestión y administración. Perfecto. Ahí justamente abordaste otra pregunta que tenía. Las 100.000 UF, que es el tope, en definitiva incluyen todos los gastos de gestión y supervisión, y no como se presenta acá, proyecto por proyecto, o es por proyecto individual.
A ese respecto es necesario tener presente que son dos conceptos totalmente distintos. Una cosa es la gestión y supervisión del cambio de servicio, que forma parte de la obligación de la concesionaria en materia en relación al vínculo contractual que existe con el Ministerio de Obras Públicas, y otra cosa es la construcción del cambio de servicio. Son dos cosas distintas. La gestión y supervisión no está incluido en estas 100.000 UF. Las 100.000 UF dicen en relación a la forma, a la imputación al pago que hace la empresa, la concesionaria y la empresa de servicio. Esta gestión y supervisión forma parte, conforme al modelo de la concesión, ¿cierto?, de la obligación de la concesionaria. Pero el abogado Valdés le pregunté específicamente si los gastos de servicio y supervisión estaban en los 100.000 y me dijo sí. Y usted me dice no. Expresamente, no. Ya, okay. Y eso queda en evidencia, en razón de que ellos lo consideran en su oferta económica. O sea, ellos disponen de una persona, un profesional a cargo de gestionar y supervisar las obras por cambio de servicio. O sea, está valorizado. No, está bien. No. Era para ver si le agregaba más confusión al caso, pero ok, muchas gracias. El proceso interno, esta excelente tabla que me mostraba de la secuencia, ¿se hace cargo de los tiempos que tiene la concesionaria para arribar a la PCP? Porque una cosa son las etapas y otra es la dimensión temporal para llegar a la meta de la PCP y no tener que pagar multas o eventualmente perder la concesión. Sí, de hecho, para asegurar esto, el director de vialidad, cuando informa a las empresas de servicio que tienen que realizar su traslado, les pone fecha, de cosa que si durante ese tiempo no hay ninguna conexión entre la concesionaria y las empresas de servicio, la misma concesionaria empieza a hacer los proyectos y a presupuestarlos. Okay. Ese proceso no debiera ser un obstáculo para llegar a la PCP. No. Por lo tanto, la concesionaria no podría argumentar de que inicia las obras por su cuenta para no incumplir los plazos del contrato. No. Ya. Esta pregunta es por desconocimiento. Nunca he visto cómo es el contrato o el documento de PCP. ¿Qué es lo que se firma ahí? ¿Hay algún documento anexo que diga firmo la PCP, sí, pero dejo establecido de que tales cosas están pendientes? Puede ser. Sí, ¿Puede decir que está pendiente, por ejemplo, que me deben 2.000 millones, 3.000 millones? Ese detalle así. De ese tenor dice, no. ¿Ah? De ese tenor no. Nunca. No dice ese detalle. Nunca. Lo que sí hay un procedimiento muy claro y establecido en todas las bases de nombramiento de comisión para que verifique la correcta ejecución de las obras. Esa comisión normalmente está compuesta por 3 personas, en algunos casos 4, y van a terreno, nombrados por el director general de Obras Públicas en su momento, ahora por el director general de Concesiones. Concurren a terreno, evalúan, se amparan en lo que diga el inspector fiscal y generan un acta de recepción de la obra, de conformidad a la correcta ejecución. Y en esa acta pueden quedar observaciones menores que no comprometan el servicio. 3.600 millones no es menor. Sí. ¿Puede ser menor? Puede ser, no, es que no se refiere a temas económicos, por lo general. Son situaciones técnicas y de suficiencia de obras. Para eso está nombrada la comisión, para que verifique la correcta ejecución de las obras. Si las obras están correctamente ejecutadas y se va a prestar el servicio que corresponde al usuario, se otorga la PSP por el director general en su momento de las Obras Públicas, ahora el director general de Concesiones, y la concesionaria entra en operaciones y empieza a cobrarse el peaje correspondiente y todos los elementos de la concesión. Los otros temas adicionales que se siguen discutiendo son otras materias que pueden seguirse discutiendo, como es el caso de entrega de antecedentes para validar los cambios de servicio y para que el MOB establezca los reclamos pertinentes si corresponden. Eso es. No tengo más preguntas, gracias. Quisiera saber si
¿existen pagos de gestión adicionales, no que estén implícitos en monto, adicionales por las obras que forman parte del contrato, no por obras adicionales, en algunas materias técnicas, es decir, por ejemplo, por gestiones ambientales? ¿Existen pagos por gestión en el marco del contrato de concesión? No, a mí me parece que no existe el cargo por gestión, y de hecho en este mismo panel lo vimos a propósito del precio neto instalado en el Hospital de Antofagasta con la misma sociedad concesionaria. O sea, también se intentó incorporar un valor de gestión y es lo que el Ministerio históricamente siempre se ha negado, traspasando precisamente la obligación de gestionar a la sociedad concesionaria como único responsable de la ejecución completa del proyecto. Entonces entendemos que tanto los permisos ambientales como sectoriales, de cualquier tipo, y este tipo de relación con la empresa de servicio forman parte de la responsabilidad del contrato de concesión. En otra materia que es bien distinta y no necesariamente se puede aplicar es exactamente aplicable, digamos, pero en expropiaciones, el monto que se le paga a la concesionaria es para el pago de las expropiaciones propiamente. Ahí no hay un pago asignado a gestión. O sí, yo no me acuerdo, no, por eso lo pregunto, porque Sí, no me acuerdo. Yo también lo desconozco. ¿No? Yo creo que no lo he visto, pero pensé que a lo mejor ustedes se acordaban. Salvo, creo que lo dijimos en la presentación, si se tratara de obras adicionales que se evalúan No. paralelamente. No En el obras marco de la adicionales. concesión, no. En el marco de lo establecido inicialmente. No. Porque en obras adicionales uno Sí, puede, se como evalúa distinto. presentaron aquí, 1,92%, o sea, es otro tema. Es otro tema. Estamos hablando dentro del marco del Así es. contrato de concesión. Ya, no tengo más preguntas, muchas gracias. Roberto Añerén. Sí, yo quería hacer una reflexión general respecto a esta discrepancia, en el sentido de que aquí estamos con dos entidades, ¿no es cierto?, que una reclama costos adicionales y la otra dice que no los hay. Y desde un punto de vista general, ¿no es cierto?, de la sociedad o de los consumidores, de la gente que vive en Iquique y que va a tener que pagar el peaje, resulta que aquí se le ha cargado, ¿no es cierto?, a través de peaje, primero en las bases de licitación, 110.000 UF que se lo va a tener que comer el que paga peaje, porque ya lo pagó la concesionaria y eso va a costo, ¿no es cierto?, de lo que ella cotizó. Por lo tanto, la sociedad chilena tiene que pagar 110.000 UF más por servicios que tiene que modificar. Después viene una serie, ¿no es cierto?, de maneras de cobrar los costos adicionales que pasan sobre los 150.000, que sigue pagando la concesionaria, ¿no es cierto?, y que el mecanismo dice, métalo al BPI. Otra vez paga Moya, el BPI, ¿no es cierto?, lo va a pagar porque va a aumentar el BPI y tiene que aumentar el plazo de la concesión, algo va a pasar ahí. Bueno, el tema aquí no es quién paga, porque al final el sistema está bien fundado, ¿no es cierto?, pero el tema es cómo se recuperan estos dineros. A mí hay una cosa que no me está cuadrando cuando Óscar Gajardo, abogado del MOP, dice, claro, antes las empresas de los servicios eran estatales, pero hoy día hay algunas que son privadas, entonces hay que pagarle a los señores privados estos servicios. Y hay un tema ahí que resulta que el MOP después replica contra esta sociedad y recupera las platas. ¿Dónde quedan esas platas? Las platas que no le pagó el concesionario, porque hoy día estamos sosteniendo, ¿no es cierto?, que de los 1.000 que se aprobó, el concesionario gastó 1.300, algo así como el 29% más, ¿no es cierto?, y eventualmente no se le pagarían. Pero el MOP va a replicar por el total, supongo yo, o va a replicar por cuál presupuesto, y después va a cobrar. ¿Y dónde quedan esos dineros? No, por lo mismo el MOP no puede reconocer mayor monto porque el Consejo de Defensa del Estado, entre los documentos que nos pide el proyecto, que el cual tiene que concordar con el presupuesto. En este caso hay mayores obras que no están debidamente justificadas y adicionalmente es más delicado porque nos están reclamando obras que tampoco hizo la misma empresa de servicio a la cual se va a demandar, que no tenemos cómo respaldar.
Entonces, por eso nosotros en la actualidad los expedientes que estamos mandando es por el total aprobado, no por el total que nos está por la diferencia demandada. No estamos incluyendo esa diferencia porque no hay cómo justificarla dentro de los antecedentes. Ok, le entiendo desde el punto de vista administrativo, ¿no es cierto?, procedimental, pero al final del día, ¿qué es lo que se ejecutó? Es lo relevante, porque si yo a usted le hago una casa y después le hago una ampliación y no le puedo cobrar la ampliación, le estoy regalando algo. Entonces, alguien se está enriqueciendo, ¿no es cierto?, con lo que se hizo ahí, si esto no se reconoce. Pierde el MOB, ¿no es cierto?, porque está comprando una obra más barata. Bueno, se asume que está recuperando, ¿no es cierto?, algo más barato, pero al final alguien pagó más por ese servicio. ¿Quién se benefició al final del día? La empresa ADA, en este caso, tiene un activo que es más caro y tiene una obra mayor, ¿no es cierto?, de la que se benefició al final del día. O sea, no hay un equilibrio en este juego, y entonces tiene que haber una forma de dirimir, ¿no es cierto?, cuál fue la inversión efectiva que se ha hecho para que todas las partes queden en equilibrio. De acuerdo, muy de acuerdo. No puede haber enriquecimiento, no puede haber más obras que no se reconozcan. Exactamente. Pero es que según nuestra postura, y lo hemos tratado de decir, el inspector fiscal evaluó efectivamente las obras que se construyeron y que correspondía pagar. Los excesos que por cualquier motivo se pudieron haber realizado, no. Como también en su momento el inspector fiscal objetó obras que se pretendían hacer y que afortunadamente en alguna medida se detuvieron y no se hicieron. Por eso había un presupuesto que quedó volando por ahí, por decirlo de alguna manera, de 3.000 y tantos millones. Eventualmente, y seamos sinceros, si hacemos otra revisión, eventualmente pudiera haber un pequeño delta de obras que efectivamente correspondían. Eventualmente, te estoy hablando muy a título personal. Sí. Pero lo que evaluó el inspector fiscal en su momento fueron las obras que efectivamente se construyeron y que correspondía pagar. Otra cosa es qué pase a posterior, en base a su pregunta, con lo que el MOB establece como reclamo ante la empresa de cambio de servicio. Exactamente, yo no había terminado con eso, pero sigue. Sí, bueno, ahí en el caso de éxito del MOB, en ese caso, en esos juicios que se establecen, en caso de éxito, los fondos van a arcas fiscales, así lo establece la ley, ¿no? Oscar, ¿Los fondos van a? arcas fiscales. Ya, pero ahí entonces hay un cobro en exceso a la sociedad, digamos, que está financiando un impuesto extra, o no sé cómo se llame, digamos. O sea, esas platas debieran devolverse a la concesión. O sea, lo que pasa es que lo de común ocurrencia es que esto debiese coincidir. O sea, el cambio de servicio, o sea, no deberíamos estar sentados acá discutiendo el monto, porque aquí estamos discutiendo el tema de monto. Sí. Y precisamente lo que hace el inspector fiscal en directo beneficio de los usuarios, que son los que pagan estas obras. O sea, lo correcto y justo es que el usuario pague el cambio de servicio que era necesario para la ejecución de esa obra. Y acá lo que el inspector fiscal está diciendo, ojo, que estas obras no eran necesarias o algún porcentaje no era necesario para la ejecución de la obra y por lo tanto no corresponde que se impute como cambios de servicio. Entonces, ahí se completa un poco la lógica de por qué el inspector fiscal tiene que aprobar un presupuesto de acuerdo al proyecto. Sí, lo que a mí me suena raro, ¿no es cierto?, en todo este círculo virtuoso o vicioso, no sé cuál de los dos habría que calificarlo, es que el MOB, digamos, el Estado, sigue actuando como que fuera dueño de las instalaciones, porque en el caso que digamos, fuera dueño de las empresas de servicio, porque yo entiendo que cuando las empresas de servicio no cobraban porque eran del Estado, ¿no es cierto?, el Estado asumía, está bien, pero hoy día son privadas, los privados van a tener que pagarle al Estado, y el Estado a su vez le cobra a los usuarios, o sea, el Estado como que cobra dos veces, por decirlo así, ¿me explico? Eso es un tema, digamos, de reflexión general, pero sí, respecto a lo particular, yo quisiera pedir las facturas prescritas, porque aquí quiero entender qué es lo que son las facturas prescritas, digamos, no sabía que las facturas prescribían, digamos. O sea, ¿En qué sentido? la factura es como cualquier documento de cobro, sí, para poder ejecutar ejercer la acción judicial en contra de la empresa de servicio para poder recuperar esos fondos. Porque acá, y nosotros lo sacamos a propósito de que la concesionaria señala que no habría un perjuicio para el Estado porque el Estado recuperaría esos dineros, ¿ya? Y lo cierto es que en este caso en particular nosotros estamos señalando que sí hay un perjuicio para el Estado por cuanto estos antecedentes y la factura fueron entregadas
en un plazo que ya estarían prescritas para poder ejercer la acción de cobro. ¿Pero se puede refacturar o en caso que No. No se puede? Se prescribió todo. Ya, yo le quisiera pedir que, bueno, a MOP si las tiene o la sociedad concesionaria que nos envíen los contratos que hicieron con las empresas de servicio. Para saber No lo escuchamos, perdón. No, que la empresa concesionaria o ustedes, los que lo tengan, ¿qué tipo de contrato hicieron con la empresa de servicio ADA en particular? ¿No lo tienen ustedes? No, nosotros no Ya, los tenemos. hay que pedírselo a la concesionaria. Muchas gracias. Hola. Uy, yo tengo un par de preguntas y, o sea, sí, quiero que me aclaren algunas cosas. Yo, en alguna parte de la exposición de ustedes de ahora o de lo escrito, ustedes dicen que no corresponde presentar nuevos presupuestos después de la PCP. Sin embargo, y hasta ahí a mí me queda claro, por un tema más bien teórico, pero sin embargo, en el tramo urbano está aprobado un presupuesto después de la PSP. Eso es un hecho. Si esto es así, ¿por qué no se puede nuevamente revisar obras aún después? ¿Ya? Ahora, entiendo que al menos en el tramo urbano, y por favor corríjanme si estoy equivocada, en el tramo urbano ustedes habrían revisado obras y el por qué no se incorporan o no se aceptan es porque serían obras que estarían de más, ¿ya? O sea, se hizo un hoyo más grande del que se necesitaba, para hacerlo simple, ¿cierto? Se excavó más, hubo más movimiento de tierra y después hubo que tapar más. O sea, por eso no ustedes estarían aprobando el mayor presupuesto en el tramo urbano, ¿correcto? Sí, es efectivo, esa interpretación está muy bien. Se revisó a pesar de que no corresponde, bueno, no hay ninguna regla que lo diga en todo caso que no corresponda. El inspector fiscal sí da por cerrada al momento de la PSP los procesos de revisión de proyectos y presupuestos asociados. Corresponde porque ya pasa además a otra etapa la concesión, que es la etapa de operaciones. Es razonable. Así todo, dado los planteamientos que realizaba la concesionaria en su momento, se allanó a efectuar una nueva revisión y determinó lo que determinó. Perfecto. O sea, por lo menos en el tramo urbano está claro y uno puede decir, ¿sabes qué? Se allanó, aprobaron los 7.000 millones, ¿cierto? Y hay una diferencia de 1.000 millones que ustedes dicen, de 1.100 millones por ahí, que ustedes dicen, ¿sabe qué? Eso fue una obra que no debió ser ejecutada. Bueno, vamos al tramo interurbano, porque en el tramo interurbano, aquí, al parecer, nuevamente, ustedes, hay un presupuesto aprobado antes de la PSP, ¿ya? Y el presupuesto aprobado antes de la PSP, estoy un poco perdida. Es bien antiguo. Es de junio de 2014. Junio de el 17 de junio. Exactamente. Ya, es de 2 millones y tanto. Ese es el 2000. presupuesto aprobado antes de la Así PSP, es. ¿correcto? Y después pasa lo que pasa, Ajá. siguen las obras y finalmente se aprueba algo después de la PSP nuevamente. Sí, igual. Sí, el procedimiento es similar, disculpen la interrupción. Sin embargo, aquí el 2 de julio, el 12 de junio, dice que hay una nueva versión que incluye muro de contención, proyecto paralelismo adicional, Sí, ¿cierto? así es. Después no lo pueden aprobar porque pareciera que no está completo, pero yo entiendo que aquí también hubo una PSP.
a pesar de aquí que dice porque no corresponde entregar PID después de otorgada la PCP, pero igual, no sé por qué lo ponen si después de todas maneras lo revisan. Yo quiero saber por qué, a pesar de que en este caso el presupuesto de la sociedad concesionaria era de 5.000 millones, ustedes aprueban 3.000 millones, no me queda claro. Sí. Claro, se puso ahí para ser transparente y fue la cronología que ocurrió en el proyecto, esto de que el inspector fiscal en su momento le dijo a la sociedad concesionaria que no correspondía revisar a posterior de la PSP. Y lo pusimos porque así operó el inspector fiscal dentro de sus facultades. Y después revisó, al igual que en el tramo anterior, y estimó que correspondían los 3.000 millones. En particular, estos... Quiero saber por qué no corresponden los 5.000. Sí, claro. En particular, estos 1.400, donde señalamos de que la sociedad concesionaria incluía muros de contención y proyectos de paralelismo adicional, nunca se llegaron a ejecutar y se ejecutó una parcialidad, porque ahí ocurría el caso que cité anteriormente, donde la tubería iba al borde de la calzada preexistente y la obra nueva no la tocaba, y la concesionaria o ADA o ambos pretendían hacer una modificación al respecto, porque según su criterio pensaban que la tubería, al estar relativamente próxima a la calzada, pudiera ser destruida ante un eventual accidente. Nuestro criterio en su momento del inspector fiscal fue que no valía esa situación y no lo aprobó nunca, aprobó una parcialidad. Eso se puede documentar, habría que revisar más los antecedentes, se lo podemos hacer llegar. En definitiva, insisto, la obra de los 3.000 millones se basa en la obra que el inspector fiscal en su momento evaluó que era la efectivamente realizada, sin las sobreexcavaciones, sin las sobreobras que pudo haber. Las sobreexcavaciones del tramo Sí, urbano, sí, estamos hablando del sí, interurbano. es verdad. Por favor, veamos el interurbano. Sí, perdón, sí. Todas las obras que no correspondían, el inspector fiscal las desechó. Aparte del paralelismo y ¿qué más? Era muro contención. Los muros de contención y paralelismo. No, fíjese que... Decir que no hay muros de contención. Sí, pero en esa zona en particular, los 1.400 millones que estaba planteando la sociedad concesionaria, no había, no correspondía hacerlos. ¿Pero los ejecutó? No, tampoco. Unas parcialidades de paralelismo se hicieron al respecto. Fíjese que el 17 de junio el inspector fiscal había aprobado 2.600 millones. Algo se hizo adicional a eso y por eso terminamos en los 3.000 y algo millones. Y de los 5.000 millones, usted dice que está reclamando la sociedad concesionaria, ¿ya? Porque está reclamando ejecutados 5.000 millones, que son en base a estos números, de los cuales usted me dice que hay algunos que ni siquiera no se ejecutaron. Sí, claro, para mi gusto sí. ¿Perdón? Ya. Pero sí, bueno. Dígame. Para complementar un poco lo que está diciendo Víctor, que justo fue la lámina que no alcanzamos a presentar, que es la 32, que es de ese sector. Ahí también la sociedad concesionaria o ADA, en su efecto la constructora, empezó a hacer obras de muros que el inspector fiscal a través de su ordinario 2437 le había solicitado que no se efectuaran. Y la continuó efectuando por lo menos por 2 o 3 meses, lo que quedó también establecido por el libro de obra, donde incesantemente el inspector fiscal le decía que no ejecutara las obras. Perfecto. Hay muchos temas así que se pueden ver a lo largo, aquí solo presentamos un extracto. Perfecto. Por el tema del tiempo. En el interurbano, el tema más bien es contención de muros y lo que no sé lo que es proyecto de paralelismo, pero... Te lo explico. Paralelismo se asume cualquier obra que pueda cruzar o ir adyacente a la calzada en forma paralela o no, y que tiene que trasladarse dentro de la faja fiscal. Listo, gracias. Entonces, como conclusión, ustedes sí revisaron los planos y las construcciones del proyecto PID o los planos constructivos, que son los ASBILT, los finales. O sea, sí se revisaron. Absolutamente. Se hizo una comparación acuciosa y con algún criterio se establecieron algunos adicionales respecto a ese proyecto. Y todo se revisó después de la PCP. Sí, claro. Pudiendo no haberlo hecho también, o sea, pero todo insisto. lo último entregado por la sociedad concesionaria, el inspector fiscal ya lo revisó. Absolutamente. No hay pendientes. Para nuestro gusto no. No, o sea, para el gusto de nadie. Ver, o sea, me refiero a que la última... ¿Cómo expreso? Según nuestro criterio, no hay nada pendiente. A ver, cuando a usted le entregan un documento, el último documento, ¿lo revisó o no lo revisó? No puede haber discrepancia en eso. La concesionaria tiene discrepancia con nosotros. Según nuestro criterio, no hay pendientes.
Entonces, ¿habría algún otro documento que la sociedad concesionaria dice haber entregado que ustedes no lo han revisado? No, según nuestro criterio no. Ya, bueno, le tendré que preguntar a la sociedad concesionaria. Pero entonces ustedes habrían revisado los últimos y de acuerdo a eso último habrían visto y lo que están diciendo, se allanaron a revisar el presupuesto y a coger las obras que sí correspondía, que fueron ejecutadas y correspondía al proyecto. Así es. Ya. Perdón, don Roberto tiene otra pregunta. Roberto Añarén. Sí, lo que pasa es que justamente hablábamos de los planos ASBIL, ¿no es cierto?, que están en poder del Ministerio. Entonces, una cosa es lo que se aprobó, ¿no es cierto?, por el inspector fiscal y otro, ¿no es cierto?, es la recepción de los planos ASBIL, que también es un documento público y contractual. Entonces, ¿ustedes hicieron el link, la relación entre lo aprobado por el inspector fiscal y lo que realmente se construyó finalmente? ¿Hicieron ese trabajo? Eso nosotros en este ejercicio que tuvimos no, pues eso es una tarea que en su momento hizo el inspector fiscal, que fue el mismo quien aprobó los planos ASBIL, que corresponde que lo apruebe él. Ya, o sea, el inspector fiscal confirmaría que no hay diferencia entre lo aprobado por él y los planos ASBIL. El inspector fiscal aprobó hasta los planos ASBIL. Todo es parte de una aprobación del inspector fiscal. Ya. Eso está firmado y qué sé yo. ¿No hay más preguntas? Muy bien, entonces terminamos la ronda de preguntas. Estimadas partes, regresamos a sesión a las 12:05, por favor.